Mi diario devocional. Hemos estudiado hasta el momento 3 tipos de devocionales y en esta clase estudiamos el número 4. 1. Devocional por lectura diaria de la Biblia. 2. Devocional temático. 3. Devocional por personajes bíblicos. Y 4. El devocional inductivo. Como repaso, vimos que el devocional por lectura diaria de la Biblia consiste en leer un pasaje asignado para cada día, llevando una secuencia desde Génesis hasta Apocalipsis. El segundo tipo de devocional es el temático. Se centra en un tema específico como el amor, la fe, el perdón o la gracia o cualquier tema específicamente. El número 3, que es el devocional por personaje bíblico, es un estudio breve y reflexivo basado en la vida de un personaje de la Biblia. Su propósito es extraer enseñanzas prácticas de su historia y aplicarlas a la vida diaria del creyente. Llegamos al devocional inductivo, que consiste en observar, interpretar y aplicar el texto bíblico. A diferencia de otros enfoques, este método permite que la escritura hable por sí misma en lugar de imponer ideas preconcebidas al texto. Este método ayuda a estudiar la Biblia de manera profunda, permitiendo que el texto hable por sí mismo. El método inductivo bíblico se divide en 3 etapas, que es el método de observación, interpretación y aplicación, pero puede organizarse de manera sencilla para que sea claro y fácil de seguir. Aquí te dejo una estructura práctica. La estructura del devocional inductivo consta de las siguientes partes. Primero sería el título del devocional. Puede ser una idea central basada en el pasaje, por ejemplo, de la ansiedad a la paz. Empezando con una oración inicial. Una breve oración para pedir dirección a Dios antes de leer su palabra. 2. Lectura del pasaje. Escribe o cita el versículo clave que estudiarás. Y 3. Observación. ¿Qué dice el texto? Identifica personajes, palabra clave, contexto y temas principales. Es útil hacer preguntas como ¿quién está hablando y a quién? ¿Cuál es el tema central? ¿Se repiten ideas o palabras? ¿Hay mandatos, promesas o advertencias en este pasaje? Siguiente es la interpretación. ¿Qué significa? Aquí explica el significado del pasaje dentro de su contexto. Relaciónalo con otros versículos de la Biblia si es posible. Y se puede hacer las siguientes preguntas. ¿Qué enseña este pasaje sobre Dios? ¿Qué enseña sobre la naturaleza humana? ¿Qué verdad espiritual está presente? Y 5. La aplicación. ¿Cómo lo vivo? Reflexiona sobre cómo puedes aplicar el pasaje en tu vida. Hazte preguntas claves. ¿Qué debo cambiar en mi actitud o acciones? ¿Cómo puedo obedecer este mensaje de hoy? ¿Hay algo por lo que debo orar o compartir con otros? Y por último, la oración final. Una oración basada en lo aprendido, pidiendo la ayuda de Dios para aplicar su palabra. Aquí hay un ejemplo de cómo sería un devocional inductivo, basado en el Salmo 23:1. El título aquí es El Señor es mi pastor. La oración inicial sería algo como así: Señor, abre mi corazón para entender tu palabra. Ayúdame a conocer más de ti y aplicar lo que aprenda hoy. Amén. La lectura del pasaje es Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Observación. ¿Qué dice el texto? Dios es comparado con un pastor. El salmista se identifica como oveja. Promesa. Nada me faltará. Pregunta clave. ¿Quién es el sujeto principal? El Señor. ¿Qué hace? Es mi pastor. ¿Cuál es el resultado? Que nada me faltará. La interpretación. ¿Qué significa? En tiempos bíblicos, el pastor cuidaba, guiaba y protegía a las ovejas. David era pastor antes de ser rey, entendía bien esta relación. Si Dios es nuestro pastor, Él suple nuestras necesidades y nos protege. Nada me faltará no significa que no tendremos todo lo que queremos, sino que Dios proveerá lo que realmente necesitamos.
La aplicación sería ¿cómo vivirlo? ¿Estoy confiando en Dios como mi pastor? ¿Estoy tratando de dirigir mi vida solo? Si estoy pasando por necesidad, ¿creo que Dios suplirá lo necesario? ¿Descanso en su provisión y guía o vivo ansioso y preocupado? Acción. Hoy confiaré en Dios como mi proveedor. En lugar de preocuparme, oraré y descansaré en su cuidado. 6. La oración final. Algo así parecido, Señor, gracias porque tú eres mi pastor y cuidas de mí. Acá hay otro devocional que está basado en Efesios 6:1. El título aquí es Obediencia que honra a Dios. También tiene una oración inicial. Señor, abre mi corazón y mente para entender tu palabra. Enséñame a aplicar en mi vida y obedecerte con alegría. Amén. La lectura del pasaje es Efesios 6:1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué dice el texto aquí? Hay un mandato, hay una condición y hay una razón. El mandato es, hijos, obedeced a vuestros padres. La condición es en el Señor. Implica la obediencia debe estar alineada con la voluntad de Dios. La razón por qué esto es justo. Dios lo establece como correcto. Algunas preguntas claves. ¿A quién se dirige el versículo? A los hijos. ¿Qué deben hacer? Obedecer a sus padres. ¿Cómo deben hacerlo? En el Señor, conforme a su voluntad. La interpretación que significa, bueno, Dios establece la obediencia a los padres como un principio justo y correcto. La frase en el Señor indica que esta obediencia debe estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Obedecer a los padres no solo es un deber familiar, sino también un acto de obediencia a Dios. La aplicación sería cómo vivirlo. Bueno, si soy hijo o hija, estoy obedeciendo a mis padres con respeto y amor. Estoy mostrando una actitud correcta al obedecer o lo hago con quejas. Si soy padre o madre, estoy enseñando a mis hijos a obedecer de manera justa y amorosa. Acción. Hoy decidiré obedecer a mis padres con alegría y respeto, recordando que esto agrada a Dios. Y por último, una oración final, algo así. Señor, ayúdame a obedecer a mis padres con una actitud correcta y honrarte con mi vida. Si soy padre o madre, Dios, dame sabiduría para guiar a mis hijos en tu camino. Amén. Estos serían unos ejemplos de cómo sería un devocional inductivo basado en un pasaje o un texto bíblico. La tarea para el devocional inductivo es primeramente elegir una cita bíblica, un pasaje donde quieras estudiar y sacar una enseñanza práctica. Después hay que elaborar este ejemplo. Aquí la estructura resumida. 1. Lleva oración inicial. 2. Las citas bíblicas que se va a estudiar. Y 3. La observación. 4. La interpretación. 5. La aplicación. Y 6. La oración final. Hasta aquí con el cuarto devocional, el devocional inductivo. Y nos vemos en la próxima semana con el siguiente tipo de devocional.